Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos semanalmente, donde estaremos analizando qué sucedió con el Merval, qué pasó con nuestro principal índice de referencia, hablo del S&P y estudiaremos además algunos activos relevantes de nuestro mercado. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, están disponibles los cursos de análisis técnico completo, el curso de Stan Weinstein y el curso de opciones financieras. Pueden encontrar toda la información ingresando a atbursatil.blogspot.com y además está disponible también nuestro servicio de alertas. Ingresando a www.atbursatil.com van a encontrar toda la info también relacionado con ellas. Quiero comentarles también que a partir del mes de junio este servicio de alertas va a incrementar el valor de su servicio, valga la redundancia, por lo cual hasta el 31 del corriente mes tienen tiempo de suscribirse al precio vigente que, como saben, viene corriendo desde enero. Bien, hay promociones trimestrales y semestrales como para congelar el precio, por lo cual les sugiero que en el caso de que estén dudando, que estén interesados en inscribirse justamente al servicio de suscripción, hasta el 31 de mayo, tienen los precios entonces vigentes que no están actualizados. A partir de junio actualizamos los valores. Bien, antes de comenzar con el Merval, vamos a hablar un poquito del contexto en el que nos encontramos. En relación al dólar, el mayorista cerró en 68 pesos con 36, el oficial en 70 con 25. Una gran baja hemos observado en estas jornadas en relación al MEP y al contado con liquidación. Esto vamos a explicar luego por qué se dio. Pero el MEP cerró en 105 con 56 el día de hoy, cuando la semana pasada, el mismo miércoles, valía 114,84. En relación al contado con liqui, cerró hoy con Galicia, si lo analizamos, en 111,43, mientras que la semana pasada cotizaba en 119,60. Tenemos un riesgo país en 2.676 puntos. Bien, hemos bajado mucho desde los 4.000 puntos en el que nos encontrábamos, pero sigue siendo, por supuesto, un valor por las nubes. ¿Cuáles son los titulares a tener en cuenta? Los datos importantes. Tema deuda, a nivel local siguen saliendo informes positivos. Es importante, antes de hacerle el siguiente comentario, que todo dato que reciban, ya sea de mí o de cualquier canal informativo que sea, bien, todo tienen que tomarlo con pinzas, tienen que operar en forma conservadora, tomar muchos recaudos, bien, porque el hecho de que estén volando hoy por hoy los bonos no quiere decir, si bien uno podría especular con que hay un hecho ya definido en relación al arreglo. De hecho, personalmente pienso que vamos a llegar a un arreglo de reestructuración, pero no se olviden nunca del evento catastrófico que fueron las pospaso, donde absolutamente todo el mercado pensaba que iba a empatar o incluso ganar por pocos puntos Macri. La bolsa subió fuerte y el día siguiente de las PASO, es decir, el día lunes, 12 de agosto, como olvidarlo, la bolsa literalmente se destruyó. Por lo cual, tengan mucho cuidado porque el mercado muchas veces hace estas cosas. Nos desorienta, nos hace sacar conclusiones precoces, quizás. Bien, tengan mucho cuidado a la hora de operar tan cerca de eventos binarios como es la definición de un tema de reestructuración de deuda en relación a la economía para los próximos años. Bien, entonces, dicho esto y aclarado, les quería comentar que siguen saliendo informes positivos. Hay aparentemente un acercamiento progresivo entre acreedores y el gobierno. Aparentemente lo que se dice también de Guzmán es que él no tenía intenciones de mejorar el tema de la oferta de la deuda. Sin embargo, por presión política, tuvo que hacer un ofrecimiento mejorado. Aparentemente subió un 10% la oferta y los números se acercan entre lo que solicitan los acreedores y lo que ofrece justamente el gobierno. Hubo restricciones nuevas a la operatoria MEP y contado con liqui. Ahora lo que sucede nuevamente es que tenemos que comernos un parking de 5 días si queremos comprar dólares vía bolsa. Bien, antes recuerden que la restricción estaba simplemente para los dólares. Cuando uno quería vender, por ejemplo, compraba un I-24D, se tenía que comer los 5 días y lo podía liquidar en pesos o en dólar cable. Bien. Bueno, ahora si uno, por ejemplo, quiere comprar dólar cable o dólar MEP, debe comprar, suponiendo el bono más comúnmente mencionado, el I-24, tiene que esperar los 5 días hábiles, no son 5 días corridos, bien, y posteriormente pueden hacer la operatoria, con lo que eso implica. No es joda estar 5 días posicionados en un bono de riesgo argentino. 5 días en Argentina es realmente largo plazo.
Así que tengan mucho cuidado con esa operatoria. Les comento que hay una opción que eso lo tienen que hablar con la mesa de operaciones de cada broker en el que ustedes operen, que se llama vencimiento de plazo por lote. Bien, que es como operar futuros de estos bonos para cubrirse frente a bajas de la cotización de ese bono a partir del momento que uno lo compra. Bien, no quiero entrar en detalles en relación a esta operatoria, pero les sugiero hablarlo con su broker o con su operador. Tengan en cuenta que existen instrumentos entonces para cubrirse a la espera de que se termine justamente este parking de 5 días hábiles, por lo cual, bueno, sépanlo y chárlenlo específicamente bien con sus operadores. ¿Qué más? En relación a Estados Unidos, se confirmaron 100.000 muertes. Ya, evidentemente, el mercado lo descontó porque no para de subir. Recuerden que el pronóstico que dio el servicio de salud de USA y el mismo Trump fueron 200.000 muertes si se hacían bien las cosas. Realmente llamativa la declaración. Bueno, disculpen. Hoy llegamos a 100.000 muertes. Otro dato llamativo del día de hoy es que el S&P... Bien, disculpen que me agarró un ataque de tos. Les decía entonces que el S&P comenzó la jornada de buena manera, pero llamativamente traccionado por otros rubros independientes del rubro tecnológico. Si uno analiza lo que sucede al arranque con el Nasdaq, que evalúa acciones tecnológicas justamente, llegó a estar un 2% abajo. El S&P, como les decía, comienza positivo, posteriormente no soporta esta presión de todas las acciones tecnológicas yéndose para abajo y de tornarse positivo pasa a neutro y finalmente a negativo. Bien, pasó a estar rojo en la jornada y llamativamente durante la rueda comienzan a recuperar las acciones tecnológicas, el S&P finalmente se vuelve a poner neutro y termina realmente de la mejor manera, superando un nivel de resistencia estático que lo vamos a ver específicamente cuando lleguemos al estudio del S&P. Bien, pero realmente la jornada fue muy pero muy volátil, comenzando bien, pasando a estar muy mal, sobre todo con la vela que había dejado el día de ayer, y cerrando de la mejor manera posible, realmente inesperado, como cerró el índice Standard & Poor's. Bien, así que es un dato muy pero muy llamativo de la jornada. Las tecnológicas para abajo, el S&P subiendo, como les decía, traccionado por otros sectores. Bien, recuerden que las acciones tecnológicas ponderan más de un 20% en el S&P, por eso es que es poco probable que el S&P tolere una baja fuerte de estas acciones y se mantenga neutral o incluso positivo. Comenzando ahora sí con el Merval. En cada video semanal les comenté siempre cuando teníamos una suba artificial de este índice en relación a la suba del contado con liquidación. Esto siempre lo hemos charlado, más allá de estudiar niveles técnicos, soportes, resistencias, etc. Siempre les comenté que cuando había una suba importante del CCL, lo que veíamos plasmado en los precios era totalmente artificial y era una cuestión de arbitraje en relación a los ADRs. Bien, nobleza obliga, hoy tenemos que decir que el saldo del CCL en lo que va de la semana es de un 4% de baja, contra un 1,3% de baja del Merval en pesos, por lo cual el saldo real es positivo. Bien, es importante tener en cuenta entonces y sacar una primera conclusión que las jornadas que estamos observando en el Merval tienen mucho que ver con la presión negativa que está marcando el contado con liquidación posterior a las nuevas restricciones que lanzó el gobierno. Bien. Otro dato interesante que tenemos que discutir acá es la dificultad frente a los 41.000 puntos. Este nivel de resistencia estática, por número redondo, por supuesto, no está graficado, como pueden observar, ya que técnicamente no corresponde a un nivel, más allá de que sea un número redondo, bien, no corresponde a un nivel técnico muy relevante. A diferencia de esta zona, que comienza en los 42.878 puntos, donde hay múltiples contactos en la historia del índice, este sí es un nivel técnico muy interesante para considerar. Los 41.000 puntos realmente, cuando uno estudia hacia atrás la historia del Merval, no resultan ser tan interesantes. Sin embargo, el mercado nos está mostrando, vuelvo a repetir,
con presión negativa en relación al contado con liqui, que los 41.000 puntos siguen siendo un nivel de resistencia y que definitivamente el Merval por el momento no puede contra este nivel. Fíjense las velas, la morfología de las velas con una amplia mecha superior, velas de pequeño cuerpo, bien, una vela que intenta avanzar como es esta y posteriormente no logra confirmar. Recuerden siempre el concepto de la regla de los 2 días seguidos para confirmar un quiebre tanto de soporte como de resistencias. Nunca se logró avanzar y confirmar sobre los 41.000 puntos. Hoy por hoy estamos ubicados a la mitad del trayecto entre el nivel de resistencia planteado en los 42.878 y el nivel de soporte en los 37.874 puntos. Si uno mide la distancia desde el precio de cierre de hoy, tanto al alza como a la baja, tenemos prácticamente un 6% tanto al alza como a la baja de diferencia. Estamos literalmente en el medio. Entonces lo que uno debe hacer a la hora de pensar hacia dónde va a salir el precio el día de hoy, uno puede guiarse con datos técnicos de debilidad en relación a la tendencia, pero también de cuál es la tendencia de base. La tendencia creo que queda más que clara. Tenemos un precio que está marcando desde los mínimos de marzo, mínimos y máximos crecientes. Bien. Este simple dato ya nos marca la tendencia de corto plazo. Tenemos una media móvil exponencial que circula por debajo del precio con una clara dirección ascendente. Este también es un dato relevante a considerar. Si uno activa medias móviles como la media móvil exponencial de 100 sesiones, que evalúa el mediano plazo, también tiene una clara dirección ascendente. Bien, todo apunta, por supuesto, a interpretar que en la actualidad nuestro índice medido en pesos tiene una dirección, una tendencia alcista clara. Dicho esto, no podemos negar tampoco que tenemos un precio en niveles de sobrecompra, donde los picos que está marcando el RSI son inferiores a medida de que sube. Esto es una clara divergencia bajista y en la actualidad ha salido ya de la zona de sobrecompra. Primer dato negativo. Segundo dato negativo, tenemos una clara señal de compra por parte del MACD, pero vemos que en primer lugar hay una divergencia bajista en las barras de histograma. Vemos que este pico de las barras de histograma corresponde a niveles superiores del precio. Esto es una clara divergencia, donde además se suma una inminente señal de venta por parte del MACD. Esto es una señal formal de venta que se está gestando, aún no se activó. Tenemos que ver que la línea rápida cruce de arriba hacia abajo a la línea lenta. Es decir, que tenemos otro factor más a la hora de pensar que el activo, en este caso el índice, a pesar de tener una dirección claramente alcista, podría tomarse un descanso e ir a buscar los niveles de soporte. En este sentido, a la hora de analizar soportes, tenemos que considerar que el más relevante del corto plazo corresponde a los 37.874 puntos. Este nivel, que tiene múltiples contactos anteriores que lo definen, se relaciona estrechamente con la media móvil exponencial de 20, la cual actúa como soporte dinámico. Entonces, tenemos que en este nivel de precios hay un primer nivel donde confluyen soportes estáticos y dinámicos que pueden hacer que el Merval, en el caso de alcanzarlo, nuevamente tome impulso y vuelva a marcar nuevos niveles al alza. Todo esto, más allá de la explicación técnica, está supeditado a las noticias que vayan corriendo en relación, sobre todo, a la reestructuración de la deuda. ¿Qué sucede si mañana surge la noticia, el dato, de que finalmente Argentina reestructura la deuda? Es muy probable que todos estos datos que yo les comento en relación a las señales de debilidad, a los niveles de sobrecompra, incluso hasta podríamos plantear un nivel de sobreextensión del precio, sobre todo cuando estaba en estos niveles, en relación a la media móvil exponencial de 20, todos estos datos, cuando se relacionan con una noticia que es un driver sumamente positivo o negativo, todos estos datos quizás pasan a un segundo plano. Uno puede evaluar el análisis técnico para definir soportes y resistencias realmente groseras, claves, ¿bien?, donde el precio puede detenerse, pero sin lugar a dudas, cuando haya una noticia, el flujo se va a incrementar muchísimo, tanto de venta como de compra, en relación a cuál sea la noticia, y vamos a ver un precio completamente disparado que no va a respetar ni soportes ni resistencias. Esto
Por supuesto es una opinión personal, pero es lo que suele pasar cuando aparecen drivers realmente movilizadores. Ya lo vimos en las PASO. Si vemos, por ejemplo, lo que sucedió tras las PASO, miren lo que es esta vela, rompiendo absolutamente cada uno de los niveles de soportes planteados. Bien. Después podemos evaluar, como les decía, cuáles son los niveles de soporte groseros que el mercado puede respetar a pesar de la gran corrección sufrida por la noticia totalmente inesperada por el mercado. De hecho, como pueden observar, el mínimo marcado por la última semana de corrección tiene que ver con mínimos anteriores. Es decir que el análisis técnico siempre va a ser útil, siempre va a servir, pero en los momentos agudos de una noticia positiva o negativa, tenemos que tener mucho cuidado, operar con mucha precaución, bien, con cobertura, por ejemplo, si queremos estar posicionados en el mercado, porque más allá de que el Merval nos indique que la condición técnica es alcista y esto es inobjetable, un mal driver en este nivel de precios nos va a hacer perder mucha guita. Bien, así que tengan en cuenta que los drivers en un mercado, sobre todo inestable como es el mercado argentino, nos pueden hacer perder mucha plata muy rápido, sin posibilidad de salida, bien, más allá e independientemente de cuál sea la condición técnica de base previo justamente a la activación de dicho driver. Bien, pasando al semanal, lo único que tengo para aportarles nuevo en esta temporalidad, a comparación de la diaria, es que tenemos una señal clara de compra con barras de histogramas crecientes. Esto quiere decir que a mayor temporalidad la dominancia alcista no solamente se mantiene, sino que se fortalece. Y tenemos una línea de tendencia bajista que contacta 1, 2, 3 veces, bien, que sería el siguiente nivel de resistencia a considerar, y en el caso de avanzar, idealmente con mucho volumen, sobre este nivel de precios, confirmaría el regreso a etapa 2 de Stan Weinstein, bien, pero vuelvo a repetir, en el caso de que se avance sobre este nivel, y no antes, bien. Hoy en día, a pesar de tener una media móvil ponderada de 30 y un precio circulando por arriba de ella, considero que la señal de compra, por este método por supuesto, vuelvo a repetir, será tras vencer esta línea de tendencia bajista confirmada por 3 contactos. Bien, así que este es el valor que tienen que esperar aquellos que sigan de cerca el método. En relación a indicadores, ya les comenté el MACD, tenemos un RSI que aún no alcanzó la zona de sobrecompra a diferencia del diario. Recuerden, en temporalidades superiores los indicadores mandan, son más relevantes. Por supuesto son más sensibles los indicadores en la temporalidad diaria. Bien, pero el hecho de tener este buen margen de recorrido en el RSI semanal nos genera cierto optimismo a la hora de pensar de que se puede ir a buscar directamente esta zona de resistencia estática, bien, que hemos analizado recién, en lugar de ir a buscar este soporte para tomar impulso, que ingresen nuevos jugadores y hacer que el mercado continúe un comportamiento normal. ¿Por qué normal? Porque, como saben, el mercado debe moverse de esta manera y lo que estamos observando, no solamente con el Merval, sino con muchos activos, es un comportamiento prácticamente lineal. Bien, y esto no es lo que se debería observar en forma habitual. ¿Estamos? Finalmente, Merval semanal en dólares. Un dato muy importante a tener en cuenta es que la semana pasada avanzamos sobre los $323. Estos 323 eran un nivel de resistencia muy importante porque correspondían justamente a mínimos del 2012, donde se genera un doble piso, como pueden observar. Y además, luego de la caída brutal que observamos recientemente, nunca el índice había logrado posicionarse justamente por arriba de este nivel. Bien, esta semana fue muy relevante, no es esta sino la anterior, y en lo que va de la semana tenemos una semana positiva en relación a que se ha logrado confirmar el avance sobre los 323. Bien, y además estamos luchando contra el retroceso 0.382 de todo este impulso bajista y contra la media móvil ponderada de 30, que en el caso de lograr cerrar por arriba
de dicha media móvil, estaríamos en condiciones de decir que se anula la etapa 4 de Stan Weinstein, en la que todavía nos encontramos, porque acá lo que importa es el precio de cierre. Mientras el precio esté por debajo de esta media y la media tenga una dirección descendente, estamos en etapa 4, lo que indica vender absolutamente todos los activos que formen parte de este índice. Bien, eso es lo que indica el método. Por supuesto, por análisis técnico tradicional tenemos otros datos relevantes que nos pueden hacer incluso tomar posiciones y no solamente mirar de afuera. Bien, pero el método de Stan Weinstein sugiere entonces que hasta que el activo o el índice en este caso no supere la media móvil ponderada, debemos vender absolutamente todo. Bien. Les decía entonces que esta semana es relevante por haber confirmado el quiebre y por estar luchando claramente contra la media móvil ponderada de 30. Dato más importante al terminar la semana, que el precio cierre por arriba de ella. Si cerramos en los valores actuales al precio de cierre del día de hoy, donde además tenemos el 0.382 ejerciendo presión estática, bien, esto es una resistencia, realmente se podría complicar de cara a la próxima semana. Bien, vuelvo a repetir e insisto con esta idea, estamos muy cerca de la definición de la reestructuración de la deuda. Todos estos datos que yo les estoy aportando frente a un evento binario realmente se pulverizan. Esto puede explotar al alza o puede explotar a la baja. Bien, tengan mucho cuidado con eso, sépanlo que va a ser así, si hay, independientemente de la noticia que haya. Yo creo que se está descontando ya una buena noticia, por lo cual quizás uno podría pensar que el alza no va a ser tan explosiva e incluso podría ser extremista y decirles que muchos piensan también que podría ser un sell the news, es decir, vender con la noticia. Bien, que se esté descontando justamente, que esto suele pasar en el mercado, se esté descontando una buena noticia y una vez que llegue la buena noticia se tomen ganancias. Bien, esto es lo que podría pasar frente a un escenario positivo, que explote el mercado, que quizás no explote tanto o que se venda con las noticias. Obviamente no sería un sell-off impresionante, sino simplemente una toma de ganancias. En cambio, frente a una mala noticia, frente a una confirmación de default, yo creo que el mercado realmente se va a hacer trizas. Bien, así que frente a esta posibilidad real de que esto suceda, tienen que tomar cartas en el asunto y no jugársela con una determinada posición y operando con esperanza. Bien, esto hay que manejarlo de la mejor manera posible, asumiendo y considerando todos los riesgos y los escenarios posibles. Por último, y antes de terminar con el Merval, quiero comentarles esta gran divergencia alcista que venimos analizando todas las semanas también en relación al MACD y una señal de compra. Por tercera semana consecutiva tenemos barras de histogramas positivos y crecientes y un RSI que aún se encuentra por debajo de los 50 puntos. Bien, así que tiene mucho por dar todavía este indicador. No nos es muy útil por el momento. Así que bueno, este es el panorama general en relación al Merval. Lo que sí me faltaba mencionarles es lo siguiente. Tengan en cuenta que en el caso de avanzar frente a la media móvil ponderada, nos vamos a ir a buscar la zona de los $400, que tiene que ver con estos mínimos anteriores y el retroceso 0.5 en 405, y finalmente el retroceso 0.618 de Fibonacci en los 448, $450 para redondear, que están muy próximos, y esta es la última resistencia que les menciono, a los 470, que tiene que ver con zonas de contactos anteriores en la historia de este índice. Podemos ver cómo los 470 son muy importantes también en la actualidad cuando el precio lo alcance. Ojalá tengamos buenas noticias, ojalá el mercado vaya a buscar pronto este nivel de precios, pero bueno, operen en consecuencia con todos los escenarios posibles. Bueno, continuamos hablando ahora de nuestro principal mercado de referencia, esto es el S&P. Comenzamos con la temporalidad semanal porque me interesa mostrarles algunas cuestiones a considerar. En semanas anteriores siempre venimos mencionando que el retroceso 0.618 de Fibonacci en 2934, sumado a un nivel de resistencia planteado en los 2954, bien, esta zona de 20 puntos de diferencia, a lo cual en semanal, por eso arrancamos acá, se suma la media móvil ponderada de 30 semanas, este nivel de precios, y esto es considerado por muchísimos analistas, lo pueden ver en muchos videos, era un nivel determinante
a partir del cual uno, considerando también datos no tan técnicos, sino yéndose a los datos de la economía, por ejemplo, de Estados Unidos, con la recesión solo comparable a lo mejor con la década del 30, todos estos datos, sumados al nivel técnico de resistencia tan relevante, hizo que les comentara, por ejemplo, que personalmente había tomado algunas posiciones short. Bien. Esta posición short, desde el inicio, y esto es importante a la hora de pensar en un manejo de cartera y manejo de dinero, desde el principio que ustedes abren una posición, ya sea al alza o a la baja, tienen que saber que el trade puede salir hacia el lado contrario al que uno piensa. Y por ende, ustedes tienen que plantearse un escenario donde deban cerrar su posición asumiendo la pérdida, y esta pérdida, esta posibilidad de pérdida, tiene que ser por supuesto inferior a la posibilidad de beneficio. Esto se llama ratio beneficio-pérdida y por lo general personalmente utilizo un ratio de 3:1. Bien, entonces, la semana pasada el S&P cierra en 2.900, vamos a verlo bien claramente, 2.955. Bien, con un pico en 2.980. Recuerden que les dije que el techo de esta zona donde uno podía aspirar a un short era 2.934, 2.954. Era el nivel que habíamos charlado. Bien. Cuando este índice logra cerrar por arriba de los 2.954, automáticamente se cierran las posiciones short. ¿Por qué? Primero, porque cierra justamente por arriba de este nivel. Y segundo, porque anula la etapa 4 de Stan Weinstein en la que venía circulando en todo este tiempo. Era todo un movimiento contratendencial con una media móvil ponderada claramente descendente. Al quebrarse entonces esta media móvil y todo este nivel de resistencias realmente muy pero muy relevantes, ¿bien?, se deciden cerrar las posiciones short. Y acá la primera o segunda quizás conclusión del video es: no se encaprichen con una posición. Por más que ustedes tengan la plena seguridad de que el mercado está equivocado, de que esto es para abajo, de que la recesión va a afectar el mercado, etcétera, 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 nunca se encaprichen con una posición, y si el activo o el índice en este caso va hacia la dirección contraria a la que ustedes pensaron, ciérrenla y busquen nuevas oportunidades. Bien, fíjense lo que está sucediendo esta semana. A ver, ¿esto podría haber ido para abajo? Por supuesto. A partir de esta semana se podría haber hecho pelota el índice y uno dice: ¿para qué cerré? Bien, eso no se lo pregunten nunca, es una sugerencia porque realmente les va a afectar la psicología del trade. Ustedes, si tienen un sistema seguro, que lo han testeado, y que no seguro en el sentido de que ganan absolutamente todos los trades, sino que seguro en el sentido de que al ser testeado ganan más veces de lo que pierden. Bien, esa es la idea de tener un sistema relativamente seguro. Si ustedes respetaron a rajatabla su sistema y salieron, y finalmente después resulta que si permanecían justamente en esa posición iban a ganar plata, no lo piensen así, no lo piensen de esa manera. Respeten 100% su sistema. Si yo no lo hubiese respetado y no hubiese activado mi stop loss, miren cómo subió el índice esta semana. Recuerden que hay ETFs en Estados Unidos que permiten apalancarte por 3, por ejemplo. Uno es el SPXS, que te permite ganar cuando el índice Standard & Poor's baja. Bien, y no solamente te permite ganar, sino que ganas por 3. Es decir que, por ejemplo, si el índice baja un 1%, vos vas a ganar un 3%. Esto no es tan exacto, bien, no es matemático, pero aproximadamente es lo que se suele ver jornada tras jornada. Es decir que esta semana, que ya va con un saldo semanal de un 2,7% de suba, hubiésemos perdido muchísimo dinero. Porque recuerden, hubiésemos perdido por 3 inverso del resultado que viene arrojando el S&P en forma semanal. Bien, así que más que nada, al explicarles esto, quiero transmitirles, bien, que siempre operen con un sistema y siempre evalúen el escenario adverso. Si ustedes no evalúan el escenario adverso, y ni hablar si operan sin stop loss, bien, se van a comer un garrón y pueden fundir la comitente. Tengan siempre en cuenta este dato. Pasando al diario, donde vamos a observar un poquito más en detalle qué es lo que está sucediendo, lo que podíamos ver esta semana es que
con un interesante gap el día de ayer, se deja una vela de estas características, una vela de reversión bajista, frente a un nivel de resistencia importante, donde yo comenté en un tweet que cada gap que aparecía en el Standard & Poor's parecía de agotamiento y finalmente luego se reconocía como de escape. Esto es la fortaleza que muestra el Standard & Poor's frente a todo pronóstico, y el día de hoy ha logrado quebrar un nuevo pronóstico personal donde yo planteé que la zona de los 3023-3028 era un nuevo nivel de resistencia. Esto ha sido superado el día de hoy, 3036, por lo cual habilita entonces la búsqueda de nuevos objetivos, y en este sentido tenemos los 3214 puntos que corresponde a este nivel de resistencia estático donde hubo en su historia varios contactos. Ese nivel se relaciona además, dependiendo de la velocidad de suba del S&P, con esta línea de tendencia alcista que surge de este nivel de precios. Vamos a poner la flecha de este nivel. Es una línea validada que ahora que el precio está por debajo de ella puede auspiciar de resistencia dinámica. Bien, así que a considerar, de confirmar este avance, recuerden regla de los 2 días, podríamos ir a buscar los niveles relacionados con la línea de tendencia y con los 3214 puntos, que es el nivel previo, escuchen esto, a buscar máximos históricos. Bien, semejante crisis bursátil de la economía global, de la economía real, bien, y Estados Unidos a esto no escapa, 40 millones de desempleados, bien, y un sinfín de números negativos de la economía, estaríamos pensando en buscar máximos históricos. Un desacople total entre el mercado de capitales y la economía real. Bien, pero por supuesto, más allá de este dato, no podemos ponernos enfrente del mercado, nos van a llevar puesto. Bien, hay que seguir al mercado y, como les decía en el informe semanal, bailar pero cerca de la puerta de salida. Bien, porque esto realmente en cualquier momento, cuando el mercado recupere la cordura que ha perdido sin lugar a dudas, esto realmente se puede venir a pique nuevamente. Mientras tanto, operamos en consecuencia, pensamos en posiciones long, pero tengan los recaudos correspondientes. Bien. Indicadores inespecíficos. Teníamos acá una divergencia bajista de las barras de histograma. Actualmente el MACD no informa absolutamente nada y tenemos un RSI con una dirección lateral alcista que tiene buen margen de recorrido todavía, por lo cual nos habilitaría a pensar entonces en los 3214 puntos. Los indicadores del semanal, que no se los comenté, tenemos una poderosa señal de compra, barras de histogramas crecientes, RSI por arriba de los 50 si no me equivoco, vamos a verlo por las dudas, 53 puntos, bien, esto habilita la búsqueda de sobrecompra. En semanal realmente es impecable el estado técnico que muestra este índice. Bien, anulación de etapa 4, estamos en etapa 1, una media móvil ponderada horizontal, ha recuperado su horizontalidad para posteriormente pensar en una dirección ascendente. Bien, la verdad que muy pero muy bien el Standard & Poor's, ha tapado la boca de muchos analistas y en estos me incluyo. Pensé siempre que en el nivel de los 2934, 2954 esto era para abajo. Obviamente uno asume el error, pero no se encapricha con la visión. Bien. Haber superado los 2954 realmente es para pensar en mucho más y, por qué no, máximos históricos. Bien, continuamos hablando ahora de Galicia como lo hacemos semanalmente. Galicia realmente es muy pero muy interesante lo que viene haciendo. Recuerden que, y a modo de repaso, viene marcando un impulso alcista con mínimos y máximos crecientes muy interesante. Sobre todo lo que sucede tras el quiebre de los 7,80, que es un dato muy relevante en mi opinión, haber avanzado sobre este nivel de resistencia estático. Posteriormente lo va a reconocer, soportado además por su media móvil exponencial de 20, vuelve a rebotar, marca nuevos máximos en relación al máximo anterior. Y esto marca, por supuesto, una postura alcista, a diferencia de lo que venía marcando tras estos mínimos de marzo. Realmente
es muy pero muy interesante la performance con una media móvil exponencial de 20 ya claramente ascendente, es decir, no quedan dudas de cuál es la tendencia del papel en el corto plazo. ¿Y qué fue lo que sucedió esta semana? Esta semana, planteando los mínimos de agosto, pospaso, bien, estos mínimos en 9,53, vemos que el día viernes de la semana anterior, tenemos que tener en cuenta que no superó el lunes, en eso estoy confundido. Tenemos 2 jornadas. Lo que tenemos que tener en cuenta como dato relevante es el avance sobre este mínimo entonces de agosto. Bien, el día de hoy ha sido un día realmente muy pero muy volátil. El activo ha llegado a estar un 4% abajo. Bien, es realmente uno tuvo que estar muy frío para soportar una baja tan importante y mantenerse posicionado. Realmente esto valió la pena porque el activo no solamente recuperó toda la baja, sino que terminó positivo, 1,36% arriba, bien, lo cual genera buenas expectativas para lo que viene. En este sentido, ¿cuáles son los niveles a considerar? En primer lugar, los 9,90, que es el máximo del último impulso bajista. 9,90 es el nivel de resistencia a considerar en primer lugar. Y finalmente, los $11 en el corto plazo serán el siguiente escollo, no solamente por múltiples contactos anteriores, sino también por tratarse de un número redondo. Bien. Luego pueden ver los 11,17, que eso ya es más un nivel de resistencia estático histórico por contactos anteriores, pero ya del pasado, bien, no tan reciente. Indicadores en relación a Galicia, tenemos indicadores inespecíficos, más allá de que hay una señal de compra activada aún por parte del MACD, y un RSI claramente ascendente, con un buen margen aún para avanzar hasta niveles de sobrecompra. Bien, niveles a considerar en casos de retroceso. Realmente no hay un nivel estático previo tan importante, más allá de los 9,53, que ahora son piso, para considerar antes de alcanzar la media móvil exponencial de 20 sesiones. Bien, cuidado que es una baja muy considerable. Del precio de cierre del día de hoy hasta la media móvil tenemos un 12% de baja. Bien, ojo con esto, operar como les vengo diciendo con cuidado, sobre todo teniendo el evento binario presente que se puede dar la semana que viene. ¿Qué nos dice el indicador Concord? En relación al Concord tenemos un patrón de corte activado, tenemos compra de manos fuertes, pero cuidado, que si bien esto no es tan relevante, cuidado que la montaña tiene un leve perfil descendente y que en el caso de observar corrección en las próximas jornadas, esta montaña podría dar un patrón de salida tras atravesar de arriba hacia abajo a la media móvil que forma parte de este indicador. Bien, más allá de ese dato de la montaña con una leve dirección descendente, el indicador está perfecto en cuestiones técnicas. Finalmente, vamos a ver un poquito la visión semanal. Esta visión semanal nos muestra claramente el sentimiento del mercado, una vela doji de indecisión total, ¿bien? Pero con datos interesantes técnicos como esta gran divergencia alcista del MACD, con señal de compra activada, barras de histogramas crecientes y un RSI que tiene mucho recorrido por delante, aunque se ubica por debajo de los 50 puntos, que es el siguiente nivel a considerar. Tengan en cuenta también que un importante nivel de resistencia que es clave tiene que ver la media móvil ponderada de 30. Estamos aún en etapa 4 de Stan Weinstein, más allá de esta gran recuperación, seguimos por debajo de la media, por lo cual hasta el momento solo podemos considerar este gran movimiento alcista como un movimiento contratendencial. La tendencia principal sigue siendo bajista. Bueno, y vamos a finalizar este video hablando un poquito de Bima. Lo que están viendo en este gráfico es la temporalidad semanal. Bima actualmente ha mostrado literalmente un cambio de ciclo en este activo. Recuerden que veníamos de una tendencia bajista muy importante desde los máximos marcados en febrero del 2018. El activo circuló en un canal bajista claro y en la actualidad, desde el inicio de este nivel de precios marcando mínimos,
comienza a mostrar mínimos y máximos crecientes, logra avanzar sobre el techo del canal bajista y sobre todo, y este es el dato relevante, logra quebrar al alza los 325 pesos aproximadamente, 325, 327, con un gran incremento de volumen. ¿Por qué es tan importante este dato? Desde el análisis técnico tradicional, para pensar en una tendencia alcista, no solamente alcanza con quebrar al alza el canal bajista, sino además se debe quebrar el último contacto previo al quiebre del canal. Es decir, que superando los 325, se logra avanzar entonces hacia una nueva tendencia alcista. En segundo lugar, y acá planteando nuevamente el método de Stan Weinstein, podríamos considerar que esto es una gran gama operativa de etapa 1, el activo había ingresado a etapa 4, mostrando posteriormente esta media móvil ponderada claramente descendente, se vuelve a quebrar este nivel, comienza a formarse una gama operativa amplia y este nivel máximo marcado como techo de la gama operativa se quiebra al alza con un gran volumen de operaciones. Esto es una fuga genuina e inicio de etapa 2 de Stan Weinstein. Bien, tenemos un canal alcista marcado que avala justamente lo que les digo de nuevo ciclo del papel, que a su vez ha sido vulnerado al alza, con un gran volumen de operaciones observado la semana pasada. En lo que va de la semana, hemos encontrado nuevamente, digo nuevamente porque la semana pasada se vio el mismo escollo, en los 400 pesos, que si lo viéramos en diario podríamos ver, esto vamos a hacerlo solamente semanal para cortar los tiempos, podríamos ver que los 400 pesos tienen múltiples contactos en una temporalidad diaria. ¿Y qué sucede? Tenemos, a pesar de estar en etapa 2, un precio sobreextendido de su media móvil más de un 30%, lo cual es una locura. Recuerden que tarde o temprano todos los precios vuelven a su media móvil. Bien. Tenemos un precio muy sobreextendido y un nivel de resistencia muy importante. Por lo cual, si se confirma finalmente este pullback, uno podría esperar un nivel de corrección mayor. En este sentido, tendremos que considerar en primer lugar los 371 pesos que eran resistencia y ahora se transforman en soporte, y posteriormente lo que podríamos hacer, por ejemplo, es evaluar mediante retrocesos de Fibonacci, por ejemplo trazando desde este mínimo hasta este máximo, podríamos evaluar los distintos niveles, el 0.38, el 0.5, el 0.618, etc. Bien, esas son las formas de evaluar retrocesos. En última instancia, ir a testear los 325 que antes eran resistencia y ahora son soporte, no estaría mal tampoco para pensar posteriormente en un nuevo impulso alcista y buscar sin lugar a dudas máximos históricos. Ahora, si vemos que el mercado continúa muy positivo y se logra avanzar finalmente sobre los 400 pesos, los máximos históricos están a la vuelta de la esquina. Realmente creo que va a ser muy sencillo alcanzarlos si se logra vencer este nivel de resistencia, y posteriormente lo que vamos a tener, como no hay ningún precio previo en este nivel, luego de avanzar sobre máximos históricos, lo que podemos hacer es trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo y vemos las distintas proyecciones. Hemos alcanzado ya el 1.618 y el 2.618 se encontraría en los 496 pesos. Por lo cual, un nivel objetivo para plantear sería ir a buscar los 496, los 500 pesos para redondear. Indicadores vienen bien por el momento, señal de compra por parte del MACD por debajo de 0 y barras de histogramas crecientes, aunque ya tenemos un RSI sobrecomprado. Bien, un dato más a favor de pensar en una corrección inminente. Y con Bima damos por finalizado este video, espero que les haya resultado útil. Recuerden lo que les comenté en relación a los cursos disponibles y a nuestro servicio de suscripción web. Cualquier duda pueden escribirme también un mail a atebursatil2017@gmail.com. Espero que les resulte útil nuevamente y que terminemos de la mejor manera la semana. Les mando un abrazo y hasta la próxima.